22 horas y esa música que nos mete nuevamente en un living. Están en mi casa. Los recibo, las recibo, les recibo. Estoy con Marcela Inostroza Valdés y con Astor Vitali. Un amigo, ambos. Vos también habías estado. Había estado también. Y tocaste acá, me parece. Tocamos una vez Sí. con el Tendal Dúo. Exactamente, con el Sí. Tendal. Exactamente. Y leímos unas cositas. Sí, hermosa noche. Pero hoy están porque las décadas se festejan, ¿no es cierto? Uno se saca la camiseta, va a la tribuna, se cuelga el alambrado y UNSUR cumple 10 años. Es inevitable esta pregunta, Astor. ¿Cómo nace UNSUR? ¿Cuál es la piedra fundacional que dice nosotros nos tenemos que agrupar y armar un sindicato? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Sí, UNSUR cumple 10 años, claro, dicho en la voz de otro, en este caso. Parece una bocha. Tiene, claro, porque uno está como ahí, entonces va. ¿Cómo nace? Surge, podría dar una respuesta de tipo crónica y una más conceptual. Punto de vista del relato de cómo ocurrió en una asamblea vinculada al Consejo Cultural Consultivo en 2011. El Consejo Cultural Consultivo, que es un órgano de representación, de participación directa, en donde se eligen consejeros, consejeras, asesores, asesoras para integrar ese cuerpo que discute políticas culturales con el director del Instituto Cultural. En 2011, que era el segundo mandato, en esa ocasión me tocó ser consejero a mí, en el periodo 2011-2013, junto con Tato Corte por Artes Plásticas, Elsa Calzeta por Literatura y Facundo Falabella por Artes Escénicas. Todavía no había asesores y asesoras, era solo, eso fue parte de la pelea de nuestro comando, digamos. Bueno, ahí surge la siguiente... Guerra de guerrillas. La siguiente pregunta. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos organizamos más allá de nuestra representación frente al Estado Municipal de Bahía Blanca? ¿Qué organización nos damos como músicos y como músicas? Todavía no se decía como trabajadores de la música y como trabajadoras de la música. ¿Y cuál era esa mejor forma? Esto estamos hablando de 2011. UNSUR se funda formalmente en 30 de junio de 2012, porque estuvimos más de un año de trabajo sistemático, de asambleas cada 15 días, con esta discusión. ¿Cuál es la mejor forma de organización? En Argentina hay tres modos de organización, por ponerlo en términos muy generales, muy lineales, dentro del ámbito de la música. Por un lado, el Sindicato Argentino de Músicos, el SADEM, que es el histórico gremio que se hace creo que en el 45, que hace el peronismo cuando construye, el primer peronismo, ¿no? El de Perón, cuando construye una serie de sindicatos. El viejo era el de Pugliese, el militante comunista. Bueno, ahí hubo unas diferencias en este sindicato. Luego están las asociaciones civiles, como la Unión de Músicos Independientes, la Federación hay muchas asociaciones civiles. Y veíamos en aquel momento que, por un lado, el SADEM estaba cuestionado en aquel instante por la cuestión de la ley del músico, que como contrapartida salió la ley de la música. La ley del músico se cuestionaba que había que presentar un carnet, rendir, una serie de cuestiones que no vienen al caso. Pero que el sector independiente, es decir, quien no está en relación de dependencia, para ponernos en términos laborales, no se sentía incluido en ese sindicato. Y pensamos, bueno, hacer una asociación civil está bien para fomentar cosas, pedir subsidios, esto, lo otro, pero soslaya un aspecto fundamental de nuestra labor, que es precisamente nuestra labor, es decir, que somos laburantes, que vivimos en una sociedad que tiene un sistema económico determinado y que somos parte de una industria cultural por un lado y por otra parte, como seres humanos, aquellos que no tenemos un capital del cual sobrevivir sin trabajar, bueno, efectivamente decir somos trabajadores y trabajadoras implica además decir somos parte de un conjunto, de una clase, para ponerlo en términos históricos, de una clase social, que es la mayoría, lo hemos charlado otra vez Sí. hace algunos meses.
Y entonces construimos, para responder concretamente la pregunta, un modelo sindical democrático. Decir democrático puede llegar a ser una palabra sin eco, puede no tener resonancia. Para que eso signifique algo, hay que habitar una experiencia en donde la palabra valga, en donde la asamblea efectivamente mandate, en donde la conducción está al servicio y no imponga cuestiones. Eh, y lo que queríamos era una organización democrática que sea federal, en el sentido de que los distintos afiliados y afiliadas del sur de la provincia sean parte de la conducción, no solamente esta cosa de Bahía Blanca y de la zona, Sí, sí. y que contemplara laburantes de la música en relación de dependencia. Ustedes saben que en Bahía Blanca Orquesta Sinfónica y Coro Estable, parte de los organismos artísticos del sur, trabajan en relación de dependencia, y después hay todo un universo que se nos dice independientes, nosotros solemos decir desocupados, porque en rigor se trata de eso. Nadie anda por ahí diciendo soy un cartonero independiente. Sí, claro. Digamos, bueno, y entonces, efectivamente, esta fue la tarea, un año de construcción para que presentáramos los papeles, que le mandamos un besis. Ahora, a esta altura, saludos al Ministerio de Trabajo de la Nación, que todavía nos debe la inscripción gremial. ¿Todavía no está? Todavía no Todavía está. la han demorado. La han demorado, y sin embargo, qué significativo es tener el reconocimiento de tus propios compañeros y compañeras de la comunidad. Y la legalidad viene después, siempre. La legalidad viene después, siempre se pelean por derechos y después vienen los derechos, ¿no es cierto? Así que así se construyó esto en términos de crónica. En términos más conceptuales, sintéticamente, Bahía Blanca sufrió el remate del sindicato de músicos. El remate en términos simbólicos y literales. Había un sindicato de músicos acá que, bajo la conducción de Galés, un militar percusionista, bueno, lo hicieron mierda, básicamente lo ¿En qué año? desfinanciaron, mediados de los 90. Entonces estábamos sin ninguna herramienta, sin ninguna casa, sin ningún lugar donde discutir. Y por último, alguna vez dijimos en alguna entrevista, espero no haberlo dicho acá, no repetirme, en estos términos: el sindicalismo para nosotros es una idea bella. Es decir, algo que tal vez no esté ligado, porque parece que cuando se habla de sindicato se habla de la imagen que se quiere dar de las organizaciones gremiales. Ahora, ¿qué hay más bello que poder discutir fraternalmente con tus pares? No solamente cuánto tenés que tener de ingreso para poder tener una vida digna, sino cómo querés formarte, con quién querés hablar de la comunidad, cómo querés articular, cómo querés formarte, me refiero, cómo querés estudiar, cómo querés vincularte con tus adultos mayores. Estamos ahí trabajando en el centro de jubilados y de jubiladas, cómo hacer un nexo con quienes recién arrancan para combatir esta idea de la historia empieza conmigo. eh, y una serie de cosas que dan, y sobre todo tener una voz en la comunidad. UNSUR hoy representa, creemos, después de 10 años, un actor legítimo que, equivocado o no, después, bueno, para eso están los ámbitos de discusión, Ujú. propone a la comunidad dos ideas fundamentales. Por un lado, el reconocimiento de los derechos laborales de quienes estamos en este ámbito, que hemos sido muy ninguneados, no solo por el sector público, sino también por el privado, que no invierten en general, que son malos liberales, que son ellos quienes viven del Estado. Me refiero a los grandes empresarios, no me refiero a quien labura Sí, todos claro. los días. Me refiero a los que... Bueno, estamos a 10 años, puedo decir las cosas con términos concretos, los que nos cagan Sí, sí, sistemáticamente. sí. Tenemos los pantalones largos ya. Ya estamos, sí. Se pueden decir algunas palabras, Sí, ¿no? claro, por Sí. supuesto. Digamos, esta cuestión de... Venía a tocar a la cervecería que Claro. te damos una pizza, te mostrás tu material. Mostrás tu material. Te haces conocer. Y además Claro. de los derechos laborales que queremos hacer constar, la segunda línea, y que engloba todo y es fundamental, son los derechos culturales de la comunidad. ¿Qué significa esto, para que nuevamente no sean palabritas sin eco? Significa que quien, más allá de su condición económica o sociocultural, como se suele decir, pueda tener acceso a la cultura. El mercado construye productos, como dicen ellos, para determinados sectores sociales y culturales. Vos vivís más allá de las vías y entonces tenés que escuchar X música. Vos tenés tapado de piel, entonces tenés que escuchar X... No, no es así. El acceso a la cultura debería ser un derecho universal y restricto.
Una de las peleas que demuestra nuestra preocupación por esto es la recuperación de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar, 3 años de lucha que nos llena de alegría, que esté el cuerpo, que se pueda ver qué significa esos niños y niñas y adolescentes tocando. Y requerimos de un... morfar está bien y es necesario, es decir, nadie que no haya sido amado y que no haya sido alimentado puede pretender ejercer ningún derecho ni tal vez poder comprender más o menos su entorno. Son dos cosas, para poder cantar hay que haber comido, digamos, ¿no? Pero aspiramos un poquito más. Pero se supone que a esta altura que los privilegios no sean privilegios, es decir, que el disfrute, el goce, así como Pino Solanas hablaba del goce en el medio de la discusión del aborto, en lo cultural también. Creo que es Alejandro Dolina que dice, ojalá dijeran en las escuelas que si vos lees más, que si vos tenés más acceso a lo complejo y a lo cultural, vas a disfrutar más, vas a usar más de muchas cosas, no solo del libro, también del amor, vas a poder tener una mejor conversación y una serie de cuestiones. Bueno, derechos laborales y derechos culturales son las dos grandes líneas que engloban estos 10 años. Siempre es hermoso escuchar a Astor, mucho más con una cerveza al lado, que son las cosas que yo disfruto con él. Tengo un mensaje antes de pasar a Marcela, no sé si decir el camarada, pero me sale decir el camarada, Nacho Gruspurro, que dice felicitaciones por tener a Astor Vitali en Blackbird, un indispensable. Bueno, muchas gracias igualmente. Y coincido, es muy interesante lo que UMSUR ha planteado en estos años. Yo desde el teatro y desde la poesía, ver cómo un sindicato instala una voz, como decías tú recién, democrática, abierta, que sabe entender el disenso y finalmente muy asamblearia, ¿no, Marce? Porque lo que uno ve desde afuera, yo no soy músico, es que el músico y la música en Bahía y la zona, porque esto abarca toda la zona sur, tiene una representación genuina, Sí, tal ¿no? cual. Pareciera. Sí, tal cual. De hecho, o sea, el ejercicio de asamblea que tenemos, yo particularmente, compartiendo estos años con los compas y las compas de la UMSUR, es como que lo entendí, lo pude resignificar. Todo lo que construimos y todo lo que venimos haciendo, siempre queremos que sea, queremos, ¿no? Y lo llevamos a cabo así, desde la asamblea, el mandato de asamblea. O sea, esa es nuestra labor, digamos, poder agrupar todas esas voces, que es la asamblea y que es muy diversa muchas veces, porque las realidades son distintas, tanto en Bahía como en la región. Hay muchas voces bastante distintas, que yo creo que si no estuviera esa instancia de asamblea y esa instancia de la UMSUR como agrupando toda esa gente, de ninguna otra manera se juntaría a conversar ni a debatir de ninguna otra cosa. Así que ese laburo también es de la UMSUR, de poder juntar gente que no se juntaría jamás a conversar, a discutir cuestiones que nos atraviesan a todos en nuestro trabajo y en nuestra vida, ¿no? Y generar estas políticas públicas más serias, más amplias, más contemplativas de todo. Así que sí, el ejercicio de asamblea es un ejercicio que yo he aprendido con la UMSUR y también con otros espacios, como nombraba Astor también, con el Consejo Cultural Consultivo, que bueno, también recordemos que hay una asamblea este sábado. 10:30 de la mañana en el tablado. En el tablado. Para seguir conversando, debatiéndonos y replanteándonos un montón de cosas, ¿no? Sí, ambos sindicatos, yo he sido consejero de literatura hasta hace unos meses, ambos sindicatos, la Asociación Argentina de Actores y Actrices, filial Bahía Blanca, y UMSUR, hicieron una apoyatura muy interesante en algún punto, desde la historicidad que tiene que ver el conocimiento concreto de lo administrativo, de las leyes, del derecho. El derecho como hoy hablábamos recién en el corte, esto de
la palabra ofensiva, que es lo de hobby, ¿no? Yo no soy un músico que toco en el baño de mi casa o canto en el baño de mi casa. Soy un músico que trabajo de eso, vivo de eso, ansío dignidad a través de ese trabajo. Y eso lo han instalado ambos sindicatos, ¿no? Con mucho esfuerzo, pero como bien decías, Astor, lo público ha sido como una manera de, bueno, el piñerío más sangriento, pero lo cotidiano, en la acción concreta del trabajo de la música y del músico está en la calle, digamos, ¿no? Sí, como nos queremos vamos a disentir, porque hay que instalar que no, esta idea de la pelea permanente, ¿no? Que se ven los títulos, tal destruyó a tal, eso no es discutir. Discutir es intercambiar ideas, flaco Sí, serías, claro. y cuando uno se encuentra con alguien que quiere, o que empieza a querer, o que valora, le dice todo que sí, un gran no tendría ningún valor. Sí. Quiero disentir con Uruspuru y con la idea imprescindible para ir a lo de actores, precisamente, porque es el pie que ayuda a comprender lo siguiente. No hay nada imprescindible. Esto tenemos que decirlo en estos términos, y no es una formalidad. ¿Por qué? Un sur sería incomprensible sin la Asociación Argentina de Actores y de Actrices. Alguien podría decirle a Julio Tevez, que ya no está entre nosotros, o Alberto Rodríguez, que sí está, a diferentes delegados, a Gloria Menéndez en su momento, de actores y de actrices, vos sos imprescindible. Y esa persona te va a decir sí, pero si no fuera por, es decir, cuando se construyó en 1975 en medio de la violencia de la AAA, y que la Asociación Argentina de Actores se construye en ese contexto, nada menos. Es decir, hoy que uno parece valiente publicando algo en redes sociales, podría reconsiderar los contextos. Sí, la palabra, ¿no? Valiente. Sí. Y entonces no hay cuestiones, hay organizaciones imprescindibles porque son, en el sentido de lo que vos decías, de lo que hemos aportado en términos de historicidad, los gremios son casas, son nuestra casa, la casa de quienes laburamos para ir a discutir todo lo que dijimos. Y también es el hogar de la memoria, porque son las organizaciones gremiales aquellas que contienen ese archivo, digamos, donde la memoria de generación en generación se va pasando, se va discutiendo, se va reformulando también, pero existe. Y entonces cuando viene alguien que quiere ejercer un dominio, un poder, una imposición sobre alguien, no responde un individuo, no responde una persona, responde una memoria. Quienes ocupan espacios de representación colectiva, pocas veces nos toca decir como un sur, en entrevistas de estas características, representando a la organización, ¿qué piensa uno? En todo caso, el rol es cómo trasladar lo que se ha discutido colectivamente durante muchísimos años. Y entonces este festejo de los 10 años de UNSUR también es el festejo, en un sentido, de actores y de actrices, con todas las discusiones que hemos tenido, así como hemos discutido muchas cosas y seguiremos discutiendo. Nadie puede negar cómo hemos caminado en conjunto cuando han intentado agredir al cuerpo de ordenanzas de legislaciones locales que significan nada menos que la masa crítica de construcción de derechos de los últimos 30, de la recuperación de la democracia hasta aquí. Entonces, esta cuestión de disentir, la decía un poco en chiste y un poco en serio, no hay esa cuestión de la... Y más, me parece que, por ejemplo, el festival de mañana, el encuentro, el festejo de mañana, de este viernes 10 en el Teatro Municipal, se ha hecho de una manera muy colectiva. Es decir, primero lo propuso una afiliada en la asamblea, luego se armó una comisión de trabajo, y hay un montón de gente laburando en todo esto. Después hay roles que ocupamos de determinadas personas en diferentes momentos, y ojalá sean más la que vayan ocupando esos lugares. Pero sí, creo que hay un rol de la organización como el hogar de la memoria que hace que pueda haber cierta continuidad histórica. No para necesariamente, Yupanqui decía, la tradición es demasiado importante para dejarlo en manos de tradicionalistas, es decir, no como para ratificar de manera ortodoxa lo que ya fue, debe seguir siendo de la misma manera, no, sino para tener una conciencia de quiénes somos. Y eso es
nada menos que historicidad, ¿no? Sí, Tom- claro. Ay, perdón. No, Marce, No, tomando ahí un poquito lo que decía el relato que mencionaba Astor, esto de lo histórico y de cómo la construcción es súper colectiva y cómo se armó la celebración de este viernes de mañana. Hubieron afiliados y afiliadas que quizás no estaban tan en contacto en este momento de la UNSUR, que gracias a la celebración se acercaron a trabajar a los grupos de trabajo, y eso está buenísimo porque toda esta gente que quizás inició todo este laburo hace montones de años, que se haya acercado y que vuelva a tener contacto directo con lo que se está haciendo, nos hace, es un intercambio súper rico para quienes estamos hace un par de años, menos, Astor, que es de los fundadores. Nada, me parece que eso está buenísimo en el contacto de todo, generacionalmente hablando, ¿no? Sí, y en relación a esto que decís, Marce, vi en la grilla de mañana a Alberto de Alessandro, que es un histórico, Sí, tal cual, a Lucio Pasarelli, que es un histórico, digamos, y Cadete Espacial. Claro. Me pareció una grilla tan democrática, tan variopinta, que creo que refleja en algún punto esta foto, ¿no?, de lo que es UNSUR. No es ni lo nuevo, ni solo lo viejo, ni lo... Es como... Es una foto que me encantó ver porque vi gente muy variada y eso habla a las claras de no solo del apoyo, sino también de la necesidad de representación, ¿no? Es como las dos miradas. Yo te apoyo para que me representes, pero también necesito que me representes. Eso es muy, muy importante, ¿no?, para un sindicato. Sí, sí, incluso la grilla es súper heterogénea. Hay en esta también yo creo que rompe, y estoy como muy orgullosa de esa grilla, rompe con esta cosa, esta vieja riña de lo clásico, lo popular, lo académico y ¿no? Esa cosa, que esas tensiones, esa cosa que se quiere generar, que ya creo que es un discurso antiguo y es una cosa que repetimos algunas veces. Porque hay un quinteto hermoso de música académica, va a estar la Orquesta Infanto Juvenil de Barrio Miramar, que eso ya es un hito, Sí. digamos, la música académica producida en una orquesta de niñes, en un barrio súper también representativo de la ciudad, marginal en muchos sentidos, que todo eso se junte, más esto que decís vos, Cadete, más los solistas, más, o sea, hay como una cosa súper heterogénea. Bueno, Lucio también, que lo nombraste, que es muy hermoso, y que sí, que es, para mí es eso, la UNSUR es eso, todas esas diversidades. Claro, es una linda foto. ¿Cómo consigue la gente que está escuchando las entradas para mañana? Están las entradas a la venta de forma online, que eso ya está hace varios... ¿Entrada 1? En entrada 1, de forma online, y en la boletería del Teatro Municipal desde las 5 de la tarde hasta el momento de la función. Que empieza... A las 21 horas. Incluso pensando en esto, en que en el teatro siempre estamos acostumbrados a llegar un rato antes, va a haber una hermosa recepción que van a estar oficiando un grupo de músiques, así que no se pierdan también esa recepción, porque va a estar muy hermoso, pero la función empieza a las 21 horas, puntual, queremos ser muy puntuales para, bueno, eso, para... ¿Y va a durar más o menos hasta qué hora? Y va a durar alrededor de 2 horas más o menos. Queremos, vamos a meter ritmo, Sí, mucho no se ritmo. asusten porque hay tanto. Sí, hay Y es muy Va variado. a ser tan dinámico que se van a pasar esas 2 horas. Sí, pero va a ser muy ágil porque van a haber distintos cuadros. De hecho, va a haber en esto de poder también ensamblar, o esta cosa interdisciplinaria que también nos interesaba representar, va a haber danza, van a haber cosas que no es solamente musical, estrictamente musical. Tenemos un grupo de danza de 10 bailarinas que van a estar bailando, va a haber tango, va a haber flamenco. A la Eso, flauta. con esto de lo diverso, ¿no? Así que, nada, eso. Bueno, invitamos a invitados. todas y a todos y a todos. La entrada es muy popular, 500 pesos. Bien.
La entrada es única y de 500 pesos. Así Y la experiencia de haber sacado la entrada por entrada 1 también es muy fácil, muy sencillo. Ujú. Lo saqué por el celular, la entrada te lleva sola. Tiene apenas un mínimo recargo que no tiene representación en el total de la entrada. Aunque tendríamos que empezar a pensar en herramientas públicas, ¿no? Gracias, Cris. De cobro Sí, digital. claro, Sí, para que ideal. lo pueda y absorber, sí. Sería lo ideal. Sí, porque- sí, perdón. No, que estoy pensando, ¿no? Sería lo Que ideal porque hay un 15% de recargo. Sí. hay un recargo, y sobre todo hay gente que gana, digo, hay un señor que se llama Galperín que duplicó ¿Es de él? no, esto no sé, No. no, pero para poner como modelo, no, Sí, quién sabe, claro. duplicó Pero si pasa por Mercado Pago, puede ser. su guita, su ganancia, su capital, mientras la mayor parte la pasamos muy mal, me refiero en la pandemia. Sí, tal cual. Pese a eso, se ve que... Entre otros. Sí, entre otros, pero yo lo pongo como ejemplo porque es más visible. Pese a eso, además, se ve que le cobramos muchos impuestos en este país y Sí, se va a ir a porque otro no, país. no quiere poner un mango más. Exacto. Y no hay desarrollo, y esto lo digo porque también hay que discutir en algún momento, plataformas, así como está la experiencia, por ejemplo, en el audiovisual de Contar, la página de series y películas argentinas. Uno de los grandes desafíos que tenemos en esta época, lo dejo para otro momento, pero lo dejo planteado. Hoy un músico o una música paga, ya no es que paga para tocar, paga para ser difundido. En lugar que paguen por el trabajo de discográficas, le pagamos a Spotify, a YouTube. Hay que tener muchísimas vistas. Es mentira el sueño de que si te esforzás toda la vida le vas a pegar y todo eso. Eso es una excepción, no funciona así. Esto lo dicen los que les ha ido bien. Los que les ha ido bien en términos económicos y de trayectoria siempre dicen, además es suerte. Por ejemplo, el caso de Pedro Aznar, lo dice así, hay que tocar, sí, pero además es suerte. Y dependemos de un montón de gente que además hay que pagarle, hay que hacer publicidad, una serie de cuestiones. Es decir, estamos en una situación de concentración del mercado musical que no tiene precedentes. Si en los 60 se quejaban por el porcentaje que les dejaban, hoy directamente para poder circular música, esto que se supone que es más democrático, en rigor es todo lo contrario y es un gran problema que esperemos que podamos tomar, porque no hay ningún motivo por el cual cooperativas o los estados monten, es una tecnología. Las plataformas no son ni malas ni buenas, son tecnologías. ¿Por qué las tienen que tener estos señores que ningún interés tienen en la cuestión cultural, por otra parte? Sí, ¿no? está claro. Está claro. Adhiero totalmente. Astor, Marce, muchas gracias. Gracias a Nos vos. estaremos viendo mañana ahí. A vos. Dale, Los felicito, los abrazo, como siempre. Me parece que estos festejos, en algún punto, son hitos, ¿no? Después, en algún momento, festejaremos los 20, los 30. Parece mentira, pero pasan, suceden. Ujú. Y suceden porque hay gente que le puso el cuerpo y sostuvo una idea primaria que bueno, después ya es parte de nuestro andamiaje cotidiano y por suerte nos da un derecho adicional que no estaba. Y sin duda serán otros en 10 años quienes Totalmente. vengan Sí. Totalmente. a charlar contigo. Estaremos viejos. Nosotros estaremos escuchando. Sí, o acompañando. Acompañando. Sí, o poniéndonos el audífono uno al otro. Bueno, gracias. Gracias. Tema y tanda.